vicios a la hora de interpretar, a veces técnicamente, también le llamo a eso sesgo cognitivo. ¿Va? Entonces, más que memorizar cada uno de ellos, que obviamente ustedes tienen que hacer una idea de eso para una prueba que vamos a hacer dentro de un par de semanas, eh, más que eso, me interesa que comprendamos el concepto en términos general, o sea, ¿de qué estoy hablando? A veces nosotros somos muy optimistas y pensamos, ¿no?, que nuestro cerebro no nos juega bromas o no nos hace, como decimos por ahí comúnmente, no nos hace pasadas, ¿no? Pero realmente el cerebro humano, entre más brillante es, menos capta la realidad tal y cual esta es, ¿verdad? Dentro vamos a decir, dentro de los seres humanos, de cuando en cuando nace un niño que llaman autista. No sé si ustedes han visto alguno. Los autistas a veces pasan por tontos, pero tienen una inteligencia específica, ¿no? Entonces, dicen los psicólogos que los autistas sí miran el mundo tal y como es. Pero las demás personas que somos los que estamos acá, en término general, interpretamos el mundo. O sea, nuestro cerebro interpreta todo para nosotros. Va uno caminando por una calle oscura y aparece allí una persona en la penumbra y nuestro cerebro decide en cuestión de segundos si esa persona es un peligro o no es un peligro, ¿no? Entonces tiene que ser muy eficiente. Eh, Alguien nos pide crédito y nuestro cerebro decide en cuestión de segundos si quien nos está pidiendo el crédito es una persona confiable o no confiable. Entonces nosotros, para ponerlo en estos términos, ¿no? El cerebro tiene una forma de trabajar. Puede hacer las cosas fáciles o difíciles, ¿no? Como que usted vaya caminando hacia X lugar y usted tenga que dar una vuelta grande para llegar a ese lugar. Pues cuando usted ya está acostumbrado, ya ha pasado por ese lugar, empieza a tomar veredas. Usted, en vez de ir a dar la gran vuelta, se brinca el terreno del vecino, se lo monta, pasa y llega más rápido, ¿no? Y a usted le parece más bonito pasar por ahí. Eso es lo que hace nuestro cerebro, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto es 5 por 8? 40, ¿no? Usted no lo pensó, usted simplemente lo supo. Y lo supo porque cuando estuvo en la primaria se memorizó las tablas, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de memorizar las tablas? Son cortos para no estar pensando yo 5 veces 8. A ver cuánto es. 8 más 8 más 8. O, en su defecto, 8 veces 5. 5 más 5. En vez de estar haciendo todo ese relajo, me aprendo la tabla y ya no la pienso. Simplemente la digo. Y funciona. Bueno, eso que uno hace en la matemática, uno lo hace en la vida completa. En la vida completa. Siempre lo está haciendo. ¿Sí? El cerebro hace esas cosas. Eso ahorra un montón de energía. Nos ayuda muchas veces a interpretar las cosas fáciles. Nos ayuda a interpretar el peligro. Si un niño va caminando por la calle, de pronto mira a un animal raro y automáticamente uno dice instintivamente el niño, por instinto el niño, se aleja del animal peligroso, pero no es instintivo. Eso es lo que se llama sesgo cognitivo. O sea, él mira ciertas características y su cerebro rapidísimo le dice que eso es un peligro, ¿no? Automáticamente. Entonces, huye. Okay. Vamos bien al momento. Bien. Entonces, sesgo, porque uno, como que te va dando la vuelta y de repente hizo un corte en el pensamiento. Entonces, en vez de estar razonando, yo, por ejemplo, usted será confiable, no será confiable, qué evidencia hay, cuántas veces me ha mentido. Vamos a decir que les pongo la fecha del examen y usted me escribe y me dice, hermano, fíjese que estoy enfermo, ¿ah? Y no puedo hacer el examen.
Entonces yo me puedo poner a pensar, bueno, vamos a ver si el hermano miente o no miente. Y puedo pasarme toda la semana haciendo una deducción, pero yo tengo mucho trabajo, tengo cosas que hacer, yo no me voy a estar metido en ese problema. Entonces simplemente entro a su Facebook y miro sus fotos. Segundito de mirar sus fotos, automáticamente ya deduje, este es confiable, no es confiable, dice la verdad, no dice la verdad. Sí, sí, me entiendes. Entonces eso se llama sesgo cognitivo. Ahora, me ayuda porque me ahorra una de tiempo, pero aquí viene el problema, que me puede guiar al error. No es que me va a guiar al error, sí, sí me explico, no es que automáticamente yo voy a cometer un error por el sesgo cognitivo, sino que me podría guiar al error. O sea, me podría guiar al error. Sí, ¿sí me explico? Veamos, por ejemplo, en su escrito, este es muy común, con el primero que arranco ahí. Sesgo por autoridad. Dentro de la iglesia hay ciertas personas que han alcanzado cierto nivel de reputación. Entonces uno tiende a creerles porque son importantes. O sea, ¿quién lo dice? Pues lo dice fulanito de tal. Usted sabe que él es inteligentísimo. Y automáticamente entonces, uno no hace el ejercicio, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Qué argumentos tiene? ¿Cuáles son las razones que el hermano propone para lo que está enseñando? Sino que automáticamente uno se fue con quién es él y por lo tanto lo que dice es verdadero. ¿Me explico? Hablando políticamente, yo no sé si ustedes son de izquierdas o de derechas, no quiero meterme en su vida política y menos quiero que vayan a decir algo ahí que los vaya a comprometer después, ¿no? En términos general, yo soy muy de derechas, ¿ya? Mi esposa es de izquierdas. Entonces, a veces ella me pone un video de YouTube. Mira lo que dicen, ¿verdad? Y yo le busco tres pies al gato. O sea, como el periodista que me está hablando es de izquierda, entonces yo le busco tres pies al gato. O sea, espérate, esa noticia está rara. Y me meto a Google a investigar, a ver si es posible. La otra vez, por ejemplo, me pasó una noticia de que aquí en Colombia iban a hacer un canal que iba a dejar sin tráfico al canal de Panamá porque lo iban a hacer de no sé dónde a no sé dónde. Entonces yo empiezo a buscar, eso no es factible, ¿no? Ahí hay una montaña de tal tamaño y empiezo a razonar el asunto. Más fácil la van a hacer en Nicaragua, o sea, es más fácil que unan los lagos en Nicaragua, ¿no? Y entonces ella me dice, vos, porque son de izquierdas, les buscas la traba, porque cuando te pones a escuchar a esos que vos escuchás, les crees, ¿no? Y entonces uno llega a esa conclusión. Si yo, por ejemplo, estoy escuchando a un periodista que es de inclinación de derecha, y yo no pongo mucho en tela de juicio lo que está diciendo, sino que tiendo a creerle. Se llama sesgo cognitivo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces soy fácilmente engañable. De hecho, no tenemos aquí, nosotros estamos en nuestra clase, y creo que ustedes les dan homilética, están estudiando homilética también, pero a veces a mí me gusta enseñar un poquito de oratoria y retórica, ¿no? Y este es un jueguito que uno hace con las personas para que le crean. O sea, este mismo sesgo va por ahí. Si usted tiene reputación de ser inteligente, de ser conocedor, de ser veraz, de siempre decir la verdad, cualquier cosa que usted diga, las personas no lo van a tomar en serio. O sea, no van a buscarle las tres piezas al gato, sino que van a decir, ya lo dijo, tiene que ser así. Oye, pero es posible que no. Ay, no lo creo. Si le lo dijo. Entonces, mi cerebro es Aragán y no quiere hacer el ejercicio. Muy bien. Entonces, a veces uno mira ese tipo de argumentos. ¿Verdad? Fulano de tal dice esto y esto. Sí, pero ¿y eso qué? O sea, lo puede decir el mismo presidente de la República, eso no lo hace verdad. Entonces, cuidado con ese sesgo cognitivo, que nosotros le damos mucha autoridad a ciertas personas. Por ejemplo, cuando uno escucha
el discurso de una persona que pertenece a otro grupo religioso, uno le busca tres pies al gato y le busca todos los errores y se los encuentra, ¿no? Y uno dice, mira, aquí cometió un error, aquí cometió este otro. Pero si es alguien de la misma iglesia, entonces ahí ya no le pongo, ya no le busco tres pies al gato, sino que simplemente le creo todo lo que dice, ¿no? Todo lo que dice. No sé si me estoy explicando en cuanto a eso, entonces sesgo cognitivo. Ahora, quiero saber si tienen algunas preguntas sobre la lectura para no ir cubriendo cada uno de ellos. Dígame, mi hermana Reina. Hermano, la verdad es que es muy importante el poderle buscar esos tres piecitos al gatito, aún dentro de la misma iglesia, porque hermano, recordemos lo que decían los hermanos de Berea. Ellos recibían la palabra, pero ellos siempre estaban escudriñando y pensando de que lo que le había dicho el apóstol, y eso queda el apóstol Pablo, si era verdad. O sea, Sí, tenemos claro. que tener cuidado. Y lo otro es, hermano, que no siempre es bueno buscarse esa brechita como de saltarse algo, y más cuando es la palabra, porque ahí pues sí tenemos que tener bastante cuidado de escudriñar y analizar como de manera amplia, pienso yo. No sé. Sí, no, 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 claro, claro. Es que eso es como en el método científico que ellos tienen un montón de protocolos que llenar. Entonces, para poner un ejemplo, yo conocí una hermana en Honduras, ya murió ella, que era enfermera instrumentista, se llamaba. Y eso significa que ella estaba en las cirugías como auxiliar. Su trabajo consistía en llevar los instrumentos que se iban a utilizar y sacar los instrumentos que se habían utilizado del lugar. Ahora, miren bien el trabajo. Pues yo le pregunté, ¿no? ¿Cómo es cierto que a veces dejan instrumentos dentro de las personas, que los operan y le dejan un bisturí adentro? Y entonces la hermana me dijo, sí, hermano, sí es cierto. Y mi trabajo es velar que eso no pase. A ver, si yo entro a la sala y llevo los instrumentos y antes, aunque los haya agarrado en paquete, aunque estén ahí en grupo, llego, los extiendo sobre la camilla que tengo ahí, ¿no? Y hago un inventario en ese ratito. Tengo esto, o sea, y hasta tengo que contar los espadadrapos que tengo. Todo está inventariado. Ya empezamos a trabajar y en ese momentito yo no puedo estar con el papel, ¿no? Ya cansa. Cuando el doctor dice, voy a proceder a suturar, ella tiene que hacer inventario nuevamente y empezar. El bisturí, ¿dónde está? Aquí, listo. ¿Dónde está tal cosa? ¿Dónde está tal cosa? Y empieza, ¿no? Y si no está algo, al hombre no lo cierran, sino que tienen que empezar a buscar y buscar y buscar. Y a veces me dice, está dentro de la persona, pero a veces uno agarra, yo sí, sí, ahí lo miré. Te engaña la mente, tenés que anotar. Y entonces hay que contar, me dijo, los que se van ensuciando, no los va tirando al bote de basura, pero esos hay que sacarlos y hay que contarlos cuántos se usaron. Uno, dos, tres, cuatro, o sea, todo tiene que estar inventariado. Muy bien, es el trabajo de un científico. Entonces, una vez que el inventario se cierra, ahora sí proceda a suturar. Termina recogiendo los últimos instrumentos y se va. Y los vuelve a inventariar. Entonces, claro, no puede ella basarse en su agilidad mental, que eso es lo que uno hace, ¿no? Claro, tratándose de la palabra de Dios, uno tiene que tener esa idea. Espérate, ¿cómo se hace una exégesis? Se piensa en el contexto, se piensa en esto, se piensa en lo otro. ¿Qué tan lógico es lo que se dijo? ¿Por qué lo estoy creyendo? ¿Lo estoy creyendo porque el hermano sí dio razones o nada más virtió opiniones? No. Entonces, muchas veces, por ejemplo, para ciertas situaciones que yo digo, que yo afirmo en mis predicaciones, estoy dando opiniones. Lo que pasa es que yo no puedo justificar todo lo que digo, porque entonces me llevaría un montón de tiempo. Entonces yo tiro mucha opinión y nada más argumento el punto central. Pero a veces las personas agarran esas opiniones y las toman como que fuera palabra de Dios. Error. Pero el error aquí no es mío, no es que yo esté mintiendo. El hombre es yerra, ¿no? Errar es humano, decían los latinos. Errare humanum est, decían ellos. Entonces, el hombre comete error.
El problema es de la otra persona que no capta esa capacidad que tiene el hombre de poder cometer error y por lo tanto ponerse a pensar, ¿por qué lo dijo? Y si nosotros nos ponemos a pensar, los grandes científicos del mundo moderno, fue porque pusieron en duda lo que las grandes autoridades decían antiguamente. Por ejemplo, Aristóteles decía que si usted tiraba un cuerpo pesado y un cuerpo liviano, el cuerpo pesado obviamente iba a caer más rápido. ¿No suena lógico? Y el gran Galileo Galilei se subió a la torre de Pisa y agarró un montón de objetos y vamos a tirarlos, ¿no? Y todos cayeron a la misma velocidad. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿No? Entonces, no le importó poner en tela de juicio lo que una gran autoridad en el mundo occidental había determinado. La razón por la cual Einstein se convirtió en Einstein fue porque él puso en tela de juicio lo que Newton dijo. Él dijo, Newton dice tal cosa y funciona. O sea, suena lógico, pero no ha dado la explicación, no ha dado las razones. Él no ha explicado. Y como no ha explicado, entonces vamos a ponerlo en tela de juicio y crea toda su teoría de la relatividad que no, ni tengo la pericia ni tampoco tenemos el tiempo para explicarlo acá. Pero crean eso. Entonces en Biblia también hay cosas que uno da por sentadas. Imagínese usted, por ejemplo, que para nosotros tan claro y evidente es que el nuevo nacimiento inicia con el bautismo. Muy bien. Hubo en Estados Unidos hace 200 años un movimiento que se llamó el Movimiento de Restauración. Y el Movimiento de Restauración, que su principio de los primeros inicios era, vamos a buscar la doctrina bíblica original, la del Nuevo Testamento. Entonces uno piensa que después de eso, de hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla, ellos iban a llegar a la conclusión del bautismo, qué sé yo, después de un mes, 15 días a lo sumo, ¿no? Pero no, les tomó 20 años descubrir lo que para nosotros es evidente. ¿Y eso por qué? Sesgo cognitivo. Sesgo cognitivo. Ok. Pregunta. Hermano, entonces eso del bautismo no inicia entonces así, o sea, el nacimiento, perdón, a partir del bautismo. Pues yo lo creí así, hermano. No, 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 creo que me malinterpretó, pero qué bueno que pregunta, ¿qué es lo que me está diciendo? Sí, es que eso dijo ahorita que, o sea, se ha creído que el nuevo nacimiento es a partir del bautismo y pues yo lo No, yo entendía no, que no, no, sí. no, 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 es que así es. O sea, Ok, así lo ok. manejamos nosotros, así es. Lo que le estoy diciendo es que hace 200 años la iglesia le costó 20 años llegar a esa conclusión. Nosotros llegamos rápido a ella. Y eso es porque ellos no podían ver la realidad de otra manera. ¿Sí? Entonces uno tiene que hacer ese ejercicio para ver la realidad de otra manera. Muy bien. Veamos, por ejemplo, que muchas veces estamos enredados en polémicas. Ustedes vieron, tal vez en el artículo puse algunos ejemplos un poquito exagerados, ¿no? Pero a veces nosotros nos metemos a polémica. Listo. Cuando estamos en un debate, de repente nos cae a la mano un argumento que funciona. Y como funciona y nos va a ayudar, lo creemos automáticamente. ¿Se me explico? Por ejemplo, en Nicaragua existe el Día de la Gritería, ¿cierto? La famosa gritería, ¿no? Yo no la conozco mucho, ni he estado en una, pero me han contado. Entonces, me contaron por allí, en una iglesia X, por allá, que el hermano tenía problemas porque había una de las hermanas que salía a la famosa gritería. O sea, le gustaba la gritería, ¿no? Y entonces, bueno, ella le dijo, hermano, pues yo ya no voy a salir a la gritería, pero si usted me muestra un pasaje en la Biblia que diga que eso es pecado, pues si usted me encuentra el pasaje, yo con gusto pues ya no voy, ¿no? Y entonces el hermano pues se puso a buscar y no va a creer que sí lo encontró. Aparece en Efesios 4:31 y
y 32. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La hermana le creyó y dejó de participar en la gritería. Muy bien. Yo quiero que noten que como le están riendo ahí, ya saben ustedes que el pasaje se utilizó mal. Se interpretó mal. Pablo sí dice que la persona no debe andar en gritería, pero a lo que se refiere es a eso de que usted se agarre con el vecino y todo el barrio se entere, ¿no? De que usted agarre con el vecino. Pero no se refiere a la práctica católica de Viva María. O sea, no es eso lo que está tocando. Entonces, aquí hay dos errores hermenéuticos. Primero, el hermano que cita el texto lo cita mal, pero él no está mintiendo, él no es mentiroso. Él simplemente comete error. ¿Sí me entiende esa diferencia? Que a veces uno dice, eso no es cierto, vos sos un mentiroso. Espérate. Hay, hay que ver si la persona era inocente, si es que no sabía, pues que sí sabía, pero en este caso el hermano dijo, pero pues, no está hablando de griterías ahí, pues, como te sirve el argumento, tu mente automáticamente lo cree. Por eso es que cuando uno está enamorado, a poner este caso, todo lo que la pareja hace le parece muy bonito, muy bello. Dicen que el amor es ciego, ¿no? Y que el matrimonio es locura, ¿cierto? O sea, le abre los ojos. O también, eh, mira, bueno, entonces él está propenso a creer, ¿no? Y entonces, claro, el argumento le sirve. Y también la hermana, como lo mira en la Biblia, dice, uy, es cierto, o sea, está allí en la Biblia. Entonces, ella no duda, sino que automáticamente cree y obedece. Pero aquí tenemos dos problemas, sí. El número uno, que usted tiene que ser consciente de qué está hablando la Biblia ahí, qué es lo que está diciendo. Número uno. Y número dos, cuando usted lo rechazan con un pasaje, uno tiene que ponerlo en tela de juicio. Entonces, estoy mostrando ahí, por ejemplo, en el caso de la polémica, ¿no? Cuando me sirve un argumento, de hecho, yo conversando con una prima, pero estaba chateando realmente con una prima y me dijo ahí algo que es muy común dentro de las iglesias evangélicas, que todo lo que confiesa tu boca se te hace, ¿no? Porque yo le dije, mira, voy a hacer tal cosa, espero que me vaya bien. Me dijo, confiésalo. Si lo confiesas, te irá bien. Y yo no creo eso. No creo eso. No creo que las palabras tengan ese poder sobrenatural. Entonces le digo, no creo eso. Como no, me dijo, está en la Biblia. Y entonces yo le dije, pues, ¿en qué parte de la Biblia está? Pues cuéntame, ¿eh? Y yo pensé que me iba a sacar algún texto de los profetas, algo por allá, pero no, me sacó Romanos 10:10, 19:10, que si confesares con tu boca, pero solo me citó esa parte, que si confesares con tu boca, ahí me lo dejó. El pasaje está hablando de la salvación, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no que me va a ir bien en el negocio, ¿sí? O sea, hay que confesar que Jesús es el Señor, no hay que confesar que es que me vaya a ganar la lotería, ¿no? Y entonces yo le dije, espérame, ¿cuál es el contexto de ese pasaje? Y entonces la empiezo a hacer pensar, ¿no? Pero curiosamente ella que tiene, por lo menos entró a la universidad y toda la cosa, no tiene la capacidad de poder seguir un argumento real, ¿no? Y entonces me dijo, no, mira, me dices que la Biblia no se hizo para interpretar. Claro que la Biblia se hizo para interpretar porque si no voy a terminar diciendo lo que no corresponde. Pero había ya una sensibilidad para que ella aceptara eso como una verdad. Bien, déjeme ver algo interesante que haya habido. Polémica, domesticación, extravagancia, exclusividad. Bueno, una cosa que nosotros hacemos mucho, ¿verdad? Y que puede ser un gran error, es que generalmente nos gustan las interpretaciones extravagantes.
¿Ha visto usted las películas cuando encuentran al hombre con las manos en la masa y le dice a la mujer, no es lo que estás pensando? Generalmente sí es lo que estás pensando. Decía un filósofo, William de Ockham, se llamaba él, o Guillermo de Ockham, decía, la explicación más sencilla es generalmente la verdadera. ¿Me escucha? La explicación más sencilla es generalmente la verdadera. Entonces yo hacía un jueguito que en Baxter yo enseñé en una ocasión la carta a los romanos. Había un libro de texto que ya un profesor previo había mandado a fotocopiar, porque ahí le sacan fotocopia a los libros, ¿no? Para que cada estudiante tenga una copia, pues fotocopian y así no hay problema si se daña. Entonces, digo yo, ¿para qué voy a cambiar el texto? Vamos a utilizar el libro de texto, ¿no? Pero obviamente el libro de texto que se utiliza en la clase de los romanos no es un libro de texto de la Iglesia de Cristo. Y la razón es que los miembros de la Iglesia de Cristo no hemos escrito muy buenos comentarios. O sea, ¿qué se le va a hacer, no? Entonces, es de un señor de apellido Mu, que es bautista, ¿no? El texto es bautista. Entonces, obviamente, yo a los muchachos los ponía a leer el texto. Y siempre les decía, el libro va a ser verdadero hasta que empiece a argumentar. ¿Cómo así? Pues para explicarte un capítulo, te va a usar 10 páginas, en promedio. Para explicarte otro capítulo, te va a usar otras 10 páginas, ¿no? Y si Romanos tiene 16 capítulos, pues van a ser 160 páginas. Así sería el comentario de tamaño. Listo. Pero el comentario no tiene 166 páginas. Tiene cerca de 450. Y entonces el resto de páginas. El resto de páginas es para las mentiras. A ver. Cuando usted dice la verdad, usted simplemente afirma y ya. No tiene por qué estar convenciendo a nadie. ¿Dónde estabas? Pues en el parque. ¿Seguro que estabas? Sí, está en el parque. Pero si yo empiezo a decir, claro que sí, porque esto, porque el otro, y empiezo, ay, mijito, alguna mentira te tenés adentro, ¿no? Pero es que estás argumentando un montón. Muy bien. Entonces, en teología es exactamente igual. Entonces, el comentario de los romanos va explicando el texto fluido, ¿no? Mira, aquí dice esto y esto y esto. Y generalmente a mí no me gustan los comentarios bíblicos porque solo dicen lo mismo que usted capta cuando leyó el texto. O sea, usted leyó el texto y usted lo entendió, el comentario solo le va a decir lo mismo, ¿no? Ahora, si uno no mucho capta, pues ahí sí, échele ganas, ¿no? Pero entonces, lo mismo. Pero de repente, para un solo versículo, utiliza 25 páginas. O sea, pero ¿por qué lo vas a explicar tanto? Por ejemplo, este versículo de Romanos. A los que antes conoció, también los predestinó. Déjeme contarle dónde está ese pasaje. A los que antes predestinó, bueno, esto también, sí, Romanos 8:29. El comentario al que estoy haciendo alusión se llama de, bueno, es Carlson y Moo, déjenme ver. Ellos son bautistas. Comentario a los romanos, Douglas Moo, Douglas J. Moo. Muy bien. O este que tengo acá, es mejor, más fácil. No, este que tengo acá. Este no es un comentario bíblico, es una teología sistemática de Millar Erickson, tiene como 1000 y tantas páginas. Muy bien. Entonces, Millar Erickson hace una explicación de ese mismo versículo que acabo de citar, Romanos 8:29. ¿Cuál es el problema? El problema es que los bautistas son calvinistas. ¿Ya? Entonces, son calvinistas. Hay dos escuelas de pensamiento, el calvinismo y el arminianismo. Los dos creen que las personas son predestinadas, pero el calvinismo cree que Dios predestinó a las personas basado en su propio libre albedrío. Me escogió porque le dio la regalada gana.
En cambio, los arminianos, que no son estos, creen que Dios escogió porque en su presencia logró ver que yo iba a ser una buena persona, entonces me escogió. ¿Sí? Va ahí. ¿Qué es lo que dice el texto? A los que antes conoció, también predestinó. Acaba de darse cuenta usted a favor de quién está el pasaje bíblico. Está en contra del calvinismo, porque dice que Dios escogió a los que había conocido. A los que antes conoció, los predestinó. Entonces está a favor de los arminianos, que dicen que Dios escoge en base a su previo conocimiento. Bueno, entonces Erickson utiliza ahí unas 10 páginas, no recuerdo, estoy exagerando tal vez, para explicar ese pasaje. Y para explicarlo se mete a las raíces hebreas y que realmente en hebreo la palabra antes y la palabra conocimiento significa otra cosa, pero sí, pero eso se escribió en griego. Sí, sí, pero primero te explico. Dice. Entonces empieza a dar una vuelta así grandísima y acaba de decir una mentira. Entonces, uno a veces busca esas interpretaciones extravagantes. Dicho de otra manera, usted encuentra un libro que explica un solo versículo, generalmente el libro va a estar lleno de mentiras. Generalmente, puede que no. Pero busca uno eso. La interpretación correcta generalmente es muy sencilla y cuando la dicen a usted, dice, ¡ay, sí está lógico! Sí está fácil, ¿no? Ahí estaba presente. Sí, pero resulta que a veces las personas buscan una interpretación más rara del pasaje bíblico. Nos quedan 20 minutos. Cuénteme qué más vio en el documento. Ya no vamos a volver sobre el tema en las clases posteriores. ¿O alguna consulta que tengan? Sí leyeron el documento, ¿cierto? Hermano, hay una parte en la conclusión que me llamó muchísimo la atención cuando vuelve a referir que Jesús dijo que es más fácil ver la paja en el ojo del prójimo que la viga en el propio. Y esto es debido, dice, o sea, por eso usted utilizó ejemplos un tanto inusuales y pues hasta un poco raro, pero no, o sea, no equivocado, claro. ¿Por qué? Porque pues lo usó, hermano, exactamente lo que nos está explicando ahorita de otras personas, de otro grupo, pues porque en la iglesia de Cristo como que no hay eso, hermano, no se da esa, esa importancia que se debería de dar, porque en realidad, hermano, yo a lo largo de este curso que llevo, Ajá. muchos de ustedes nos han dado este libro, y no precisamente Iglesia de Cristo, sino de otro grupo, de otras personas, pero pues muy valioso, pero siempre pues nos recomiendan que analicemos. Y pues Sí, yo sí, me sí. pongo a pensar, hermano, ¿por qué en tantos años de la Iglesia de Cristo que existe, pues, y no solo acá en Nicaragua, en muchos lugares, no se ha dado eso, hermano? Fíjese que yo pienso que a veces pierden el tiempo, hermano, peleando en contra de otras personas. Y yo recuerdo que una hermana en una clase de maestras nos dijo, hermana, no es tantos ponernos en contra de las religiones ajenas a la Iglesia de Cristo, sino más bien aprender lo que la Iglesia de Cristo enseña, que muchas veces no lo sabemos y nos preocupamos más en qué dicen los testigos, qué dicen aquello, o sea, en general yo siento que es igual, hermano. Muchas veces Sí. las interpretaciones y todo, hermano, se dan por otros lados, no por la Iglesia de Cristo. Bueno, cuénteme, hermano Roberto. Buenas noches, hermanos. A mí, Buenas hermano, lo que me noches. llamó bastante la atención, ¿verdad? Del documento es acerca de el que hablaba acerca de la domesticación, ¿verdad? Y voy al punto acerca de que dice que el texto, que parecía, por ejemplo, como una espina para uno, a veces lo que se trata de hacer en algunos momentos es verlo como de una forma inocente. Entonces yo meditaba, ¿verdad? Acerca de, a veces hay hermanos que dicen, bueno, fulano de tal o hermano de tal está en un error, pero no le vamos a decir nada porque qué tal se va de la iglesia. Entonces como que tratan de apaciguar o ocultar el error del hermano, ¿verdad? Por temor a que se vaya de la iglesia. Ujú.
Puede ser, puede ser. Cuénteme, Ulises. Buenas noches, hermanos, bendiciones a todos. Sí, Buenas lo que más me noches. llamó la atención de este texto, hermano, en el cual se menciona sobre un anciano que dice que dio su opinión sobre algo, pero que dice que porque él tenía años de experiencia y porque llevaba años en eso, él iba a hacer caso, lo cual sucede en muchas iglesias de Cristo ahora, que creen que porque el hermano del púlpito viene y lo dice, está bien. Cuando, desde mi punto de vista, la manera correcta debería ser tener un criterio propio sobre la escritura. ¿Y cómo se consigue esto? Leyendo. Si nosotros no leemos la escritura de manera correcta, interpretándola como se debe, cualquier persona nos puede venir a hablar de algún versículo de la Biblia y nos puede venir a decir que significa otra cosa. Entonces ahí Ujú. es donde entra la verdadera interpretación y un criterio propio sobre la escritura. Es muy bueno tener un criterio propio, ¿no? Pero puede ser un poquito peligroso, ¿no? Puede ser un poquito peligroso. Porque, mire, por ejemplo, cuando yo llegué a Baxter, yo era muchacho, yo no sabía nada, ¿no? Pero tenía esto de que yo no respetaba a mis profesores, porque no los creía muy buenos, ¿no? Y eso fue muy bueno para mí, ¿no? Porque entonces yo no les creía lo que decían y me ponía ahí a investigar. Tenía un compañerito que era de Nicaragua, por cierto, no menciono el nombre, ¿no? Que me decía, vos sos un incrédulo, ¿no? Entonces, que así son las cosas, ¿no? Por ejemplo, un temita que teníamos ahí era, ¿dónde está el Hades? ¿No? Y me decía, bueno, esto está abajo, no, no, no entendés eso, man, no, 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 no viste al profe. Y yo le digo, chico, vos le vas a creer solo porque es el profe. Entonces, es positivo porque desarrolló un criterio propio. Listo. Pero a veces, ¿no? Yo puedo ser, por decirlo así, carnal, ¿no? Y ya no es cuestión de que yo tenga un criterio propio, sino de que yo quiero tener un criterio propio. ¿Ya? Y eso es un poquito peligroso, porque a mí, por ejemplo, me gusta la tradición. Había un sesgo por tradición, lo vieron, ¿no? A mí me gusta la tradición. ¿Por qué? Porque la tradición hace que yo ya no cometa errores, ya los cometieron por mí antes, entonces yo para qué, o sea, ¿cómo lo han hecho? ¿No? Cuando uno va a cocinar, pregunta, ¿cómo se hierve la leche? Pues mira, la leche la guardas ahí, la pones ahí, le prendes fuego y no te vayas a despegar. ¿Por qué? Bueno, ya alguien cometió ese error y ya creó una tradición y las tradiciones son muy buenas. Ok, sí me estoy explicando. Pero puede haber un sesgo cognitivo, entonces yo debo razonar así, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia vamos a tener autoridades y vamos a tener hermanos que tienen mucha trayectoria, entonces su testimonio va a ser creíble, pero cuidado, le vas a creer todo. Pero tampoco se trata de poner en duda todo, pues, ¿va? Pero avanzo porque no, no los voy a dejar hablar. Ronald había levantado la mano antes. Buenas noches, bendiciones, hermanos. Bendiciones. A mí me pareció interesante en la parte de la conclusión que Jesús habló sobre la paja del prójimo y la de nosotros mismos. Pero me pareció interesante que el problema no es la paja del prójimo, porque es fácil de detectar, sino es en nuestro propio ojo, que tenemos que tener cuidado. ¿Han escuchado ustedes la historia de la señora que andaba criticando las sábanas de la vecina? Que todas las mañanas se levantaba y le decía al marido, mira, esa vecina está colgando las sábanas allá todas sucias, no sabe lavar sábanas. Y todas las semanas andaba con lo mismo, esa vecina no sabe lavar sábanas, mira todas percudidas, horribles, manchadas y de todo. Y un día se levantó y dijo, mira, ahora la vecina sí entendió, ahora sí puso esas sábanas a secar bien limpiecitas. Y entonces le dice el marido, no, 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 mi amor, anoche yo limpié los vidrios de la casa. Eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, claro, muchas veces esas cosas suceden, ¿no? Entonces, uno dice, pues mira, mirar la paja es difícil, la viga es fácil. No, la viga es la difícil de ver. La paja es más fácil de ver. O sea, y ustedes van a ver que hay personas que se engañan a sí mismas
Y usted dice, ¿cómo no se da cuenta que, o sea, de veras no te das cuenta de lo que eres, de lo que estás haciendo? No, las personas no se dan cuenta. Es difícil. Mi hermano Raúl. Pienso yo, profesor hermano Selvin, que uno de los problemas que hay es la tradición, ¿verdad? En nuestra iglesia, el predicador, el pastor, el ministro, eh, envuelve una tradición y es la que él lleva. No está interesado en que se la discutan mucho, porque Ujú, él es el dueño de la iglesia, ujú. ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado está la otra parte, ¿verdad? Que somos nosotros, el público que lo escucha, que no estamos interesados en aprender. Yo veo en las iglesias muy poco eh, personas, muy pocos hermanos y hermanas son las que realmente cultivan un escudriño real de la escritura. Y va y se consulta, que no es fácil, no es sencillo. Hay que ir con gente que sabe, con gente que escuchar diferentes versiones, escuchar gente que sabe, gente que ha tenido experiencia, gente que ha asistido a congresos, que, qué sé yo. Eso no lo tenemos porque todos nos refugiamos, somos autónomos. Y eso pienso que es gravísimo. Sí, claro, claro, claro. Estar aislados, o sea, de hecho, estos cursos así ayudan mucho, ¿no? Hermana Reina, perdón, hermana, ¿verdad? Que tenía muchas manos levantadas. Hermana Reina Rocha. Mayra, ¿eh? Ah, Mayra, yo estoy mal, perdón, hermana Mayra, sí es cierto. Buenas Ando noches. todavía con dolor de cabeza, dale. Bendiciones, hermano. Pues a mí me llamó la atención investigar sobre el concepto del sesgo. Y leyendo se refiere a una inclinación o tendencia que afecta la imparcialidad de un juicio o Ajá. decisión. Puede manifestarse de diferentes maneras e importante entender los diferentes tipos de sesgo, y era lo que usted nos explicaba. Tenemos el cognitivo, el de información, el Sí, sesgo sí, a nivel cultural, general son otros. Ajá. exacto, y el cultural y el de género. Ahorita en la actualidad, pues se está dando que entre los jóvenes dice, yo soy mariposa, y él se mete en su pensamiento que él es una mariposa, y tenemos un sesgo que él se lo ha propuesto de manera personal, porque en sí la realidad no es eso. Entonces, Sí. Sí, pero más tiene que ver el sesgo. Bueno, es que ahí podría ser otra cuestión, ¿ah? Pero más que el sesgo tiene que ver con, cuando dice sesgo por género, lo que implica es que varones y mujeres piensan diferente y que porque piensan diferente, entonces les parece la realidad de manera diferente. Ya, por ejemplo, ya, pongo un ejemplo, o de cultura. ¿Cuántos de ustedes consideran que el hecho de que un varón lave los platos es equivocado? ¿Un varón puede lavar ya, platos? en esta época ya no Y no le creo, quita la masculinidad. para nada. Pues mi mamá sí cree que sí, ya. Entonces, eh, pues su cultura, su tradición es mujer. Ella cree que sí. Entonces, a veces, no, yo no siempre, a veces lavo los platos aquí, ¿no? No tengo problema con eso. Pero no le cuento, ¿no? Porque entonces no me respeta. Me casé con una mujer moderna, pero si me hubiera casado con una mujer tradicional, ni loco lavo los platos. Y usted dice, ¿pero por qué? Porque si Es le lo- lavo los platos, no me respeta, porque no caigo en la casilla mental. A eso se llama sesgo cultural, sesgo por género. Sí, me explico. Tienen una idea, pero más que todo el sesgo es como cuando su hijo y la nuera se peleen, usted le va a dar la razón al hijo, porque su hijo, o le va a dar la razón a la hija, porque la hija.
Y entonces usted dice, no, lo que pasa es que mi suegra es mala. No, no es mala, es el sesgo. O sea, le va a dar la razón a la persona que ella ama. O sea, no hay de otra. Es muy difícil, si hay personas imparciales, pero es muy difícil. Ahora, la persona imparcial es esa persona que logra ver más allá. Por ejemplo, yo creía, antiguamente, yo creía que todos los pastores se enriquecían con los diezmos. ¿No? Pero cuando uno empieza a ver a las personas, espérate vos, este pastor no tiene nada de rico. ¿Y cuánto le caen de diezmos? No, es que sí hay pastores que se enriquecen con los diezmos, pero son uno, dos, me acaban los dedos nada más. La gran mayoría la ven difícil, ¿no? Pero por sesgo cognitivo, uno dice, enriquecen con los diezmos. Byron. Bueno, mis hermanos, estaba ahí leyendo el documento que mandó y algo que me llamó la atención es lo de la exclusividad. Y decía ahí el documento que muchas veces decimos en nuestra mente que no, tal enseñanza es errónea y no es aceptable, pero a veces estamos mal nosotros mismos y en sí la enseñanza está bien y eso no quiere decir que hay que aceptar las enseñanzas de las otras denominaciones, de muchas, ¿verdad? Pero también como llegamos al error, a lo que mencionaban los hermanos de la autoridad, o sea, del sesgo de la autoridad y de la tradicional, que muchas veces nos olvidamos de eso y media vez es el hermano de que el anciano de la iglesia y es el que dice, entonces aceptamos y a veces estamos mal y somos, o sea, criticamos a las denominaciones y no nos damos cuenta que es en la misma iglesia que está mal el anciano. Sí, mire, me estoy perdiendo en los comentarios porque hay ciertas cosas que a veces digo, ¿no? Pero no quiero decir exactamente eso de que nosotros estamos mal, otros también, sino simplemente que, y repasen el documento, ¿verdad? De que a veces uno dice, mira, todo lo que la iglesia dice es correcto. Cuidado, la verdad hay que estarla descubriendo, ¿no? Cuidado. Nosotros podemos estar cometiendo errores, ¿no? Y entonces tenemos que estar en constante revisión. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la escritura. Y a veces uno dice, porque ese es un testigo de Jehová, lo que diga es falso. Espérate, escúchalo. Hay cosas falsas que ellos dicen, pero hay cosas que ellos dicen que son muy acertadas, muy verdaderas y que puntualizan cuestiones que no se habían visto, pero luego ellos, digamos, señalan ese punto y bueno, vamos a revisar el argumento, vamos a ver cómo está. Entonces, no tengamos ese error de excluir solo porque no es de la iglesia o aceptar solo porque es de la iglesia, sino analizar, como decía nuestro hermano Ulises, desarrollar, o era Ulises, sí, Ulises era, desarrollar nuestro propio criterio, ¿no? Desarrolle su propio criterio. Piense por usted mismo, analice por usted mismo, pero no con el afán carnal de yo soy muy inteligente y voy a crear mi propia doctrina. Eso es malo, 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 malo. Yo, por ejemplo, en lo personal no pretendo hacer eso, nunca, sino apegarme a lo que el texto bíblico dice, ¿no? Bueno, nos vemos la próxima semana. Ahora sí les voy a subir un videito. Vamos a ver la próxima semana, por si quieren ir analizando o haciendo sus preguntas, el tema de las diferentes traducciones. Uso de diferentes traducciones, ¿no? Ya nos vamos a meter con el texto bíblico. Bien, que el Señor los bendiga.